Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, les saludo en esta hora con un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo para usted, querido televidente, a través de la palabra de Dios. Estamos diseñados como seres humanos para recibir palabras agradables, de cordura, palabras verdaderas, ¿cierto? Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué más que las palabras de Dios, ¿cierto? Albergarlas, creerlas, eso se llama fe. Y bueno, pues guiarnos por ellas. Tengo en tema entonces en el libro de los Hechos, en esta hora, un nuevo programa, la nueva emisión de un nuevo programa a través de este prestigioso canal. En el libro de los Hechos, capítulo 13, el verso 13, la historia del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero antes de ello, invitemos al Espíritu Santo a que nos acompañe, nos dirija, nos dé el consuelo debido, nos enseñe, nos instruya, que algo nuevo en cada programa aprendamos. Yo aprendo en cada estudio. Querido televidente, es lo mejor. Como decía por allá una abuelita, decía, lo mejor en esta vida es estar con Dios. Eso decían los antiguos y es algo real, es algo que es infalible a la hora de experimentarlo. Dice entonces, pero vamos a hacer la oración antes de iniciar. Señor, te invitamos en esta hora, Padre, Espíritu Santo, Dios Salvador, tú que eres manifestado en tres, pero uno solo, el Dios eterno, el Dios sublime, el Dios que existe desde la eternidad y va hasta la eternidad, el Dios que es existente por sí mismo, el Dios que tiene el control del universo, Señor, el que Dios creó los cielos y la tierra, creó la tierra con su poder, reafirmó el mundo con su sabiduría y desplegó los cielos con su inteligencia. A ese Dios oramos, pedimos, Padre, por todas las calamidades, los problemas, las inquietudes, las debilidades que tenemos, Señor, para que seas propicio y nos ayudes siempre. Que las fuerzas del mal, Señor, no alberguen nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra ciudad, Señor, sino que seamos protegidos por el poder sobrenatural tuyo en Cristo Jesús. Amén. 13, capítulo de Hechos, el verso 13. Está hablando de la historia del primer viaje misionero de Pablo. Ahí estoy en el Nuevo Testamento. Ese es un libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Lucas. Lucas, el médico, escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Habiendo zarpado de Pafos, ahí está en el recorrido, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, me llama la atención esto, porque van dos misioneros, Pablo y Bernabé, parece que estaban ahí, ¿cierto? El dichoso Juan parece que era el mismo apóstol o algún colaborador de Pablo también. Y dice el siguiente versículo, y después de la lectura de la ley de los profetas, esto se hacía en la antigüedad en la sinagoga de los judíos, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, mire lo que le dicen a Pablo y a Bernabé cuando entran a la iglesia o entran a la sinagoga y se sientan. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo dice, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Bueno, me gusta lo que dice en el verso 14.
que dice que entraron Pablo y Bernabé a la sinagoga un día de reposo, un día sábado, según el calendario judío de la época, y se sentaron. Para mí, ellos llevaban un mensaje del Espíritu Santo. Es como el lugar del Espíritu Santo en ese momento. Sabe, querido televidente, este tema lo prediqué hace poco a un grupo y les dije, bueno, lo enfoco por el lado de la revelación que Dios da, que Dios me permite mirar ahí en ese momento, la revelación espiritual. Eso es algo espiritual, que muchas veces el Espíritu Santo no está al frente de la gente. Ponga cuidado, muchas veces el Espíritu Santo no está en el que es el más diplomado. Muchas veces el Espíritu Santo usa a la persona que sea para hablar. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿cierto? La palabra profeta sencillamente quiere decir el que le presta la boca a Dios. La palabra predicador es algo similar. Así es para entenderlo en palabras directas y entendidas. Aquí Pablo y Bernabé entran a una sinagoga, digamos que fue a una iglesia, si lo aplicamos por estos tiempos. Y ellos se sentaron, pero la persona que estaba dirigiendo la reunión el día de reposo, le dijeron, bueno, varones hermanos, si traen algún mensaje de exhortación, hablen de una vez. Y Pablo mandó a hacer silencio y empieza a hablar. ¿De qué les habló Pablo en ese momento? Les habló de cómo Dios en la antigüedad, cierto, liberta al pueblo desde Egipto, los pasa por el desierto, los entrega en la tierra prometida, después les nombra jueces, después les nombra reyes, y en último manda un precursor llamado Juan el Bautista. Llega el Mesías a la tierra, predica durante 3 años y medio, luego muere, resucita, dejando la redención de la humanidad. En eso les narra, en esa parte, el apóstol Pablo. ¿A qué voy yo? ¿Y cuál es la revelación aquí? Que el Espíritu Santo habló a través de Pablo y no necesariamente estaba allá al frente. No llegó con, digamos, con un anticipo, con anuncios, diciendo yo soy el super Pablo, yo soy el gran apóstol Pablo, yo soy el que el Señor ha hecho tantos milagros de curar gente, yo soy el famoso que era perseguidor de la iglesia y aquí estoy como el mejor de todos. No, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo entró ahí en la persona de Pablo, se sentó como cualquier judío y el que estaba delante vio o tuvo el don de discernimiento y dijo, aquí viene una palabra. ¿A qué va esto? Que muchos hoy día se equivocan. Uno ve a las multitudes, ¿cierto? Con una persona vestida al frente de blanco, de pronto el Espíritu Santo no está hablando ahí, está hablando otro espíritu. Siempre lo he dicho, que de pronto va una persona allá y está tan anunciada que la gente va es como a mirar a esa persona, a conocerla, a verla de cerca, pero de pronto el Espíritu Santo no está ahí. En esa reunión dice que se solía hacer que la lectura de la ley y de los profetas, eso hacían los días sábados los judíos, por los principales de la sinagoga, o sea, tenían como unos protocolos, no podían sino los principales sacerdotes leer, coger los libros, los pergaminos, coger la ley de Dios y leerla, coger lo que habían dicho los profetas en la antigüedad. Estoy hablando aquí del libro de los Hechos, Nuevo Testamento, en la época de Pablo, con Bernabé, allí en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia, en el primer viaje misionero de Pablo. Estoy hablando de la persona del Espíritu Santo, cómo obra en ese momento. No, el Espíritu Santo no tuvo en cuenta eso, que fueran los principales de la sinagoga, que fuera el más rico ahí de la iglesia, que fuera el que más daba, que fuera el que más títulos tenía. No tuvo en cuenta eso. Tuvo en cuenta que se fuera con Pablo, cierto, el Espíritu Santo, con Bernabé, se sentara como cualquier judío, ya lo había dicho, y les hablara la palabra de corrección o de exhortación que les tenía para ese día. Muchos se equivocan hoy en ese aspecto. Lo digo porque como cristiano lo he experimentado, lo he visto. Le hacen tanto anuncio a un predicador y muchas veces ni el Espíritu Santo siquiera viene ahí. El Espíritu Santo toma a una persona como soberano Dios que es y dice, voy a hablar por intermedio de este niño, voy a hablar por intermedio de esta persona, voy a que no sea el que pase allá al frente o el que siempre dirija allá, sino que sea uno de la banca, que sea uno que llegue y se siente, porque él dice,
Y se sentaron Bernabé y Pablo. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar desde la banca. Esa es, en ese momento, o era la postura o la posición o el lugar del Espíritu Santo. Por eso, querido televidente, en las cosas espirituales uno tiene que tener discernimiento, uno tiene que escudriñar la palabra para conocer cómo procede Dios, ¿cierto? ¿Quién creería que en un corral de animales fuera a nacer el Redentor del mundo, por ejemplo, ¿cierto? En la época del nacimiento de Jesús allí en Belén de Judea. Y muchas cosas que a uno lo aterrizan. ¿Quién creía que un muchacho de 17 años, cuidador de ovejas, fuera a ser el salvador del pueblo de Israel ante los filisteos con ese Goliat, paladín gigante que nadie podía vencer? Pero así es la actuación de Dios. A veces a uno lo deja aterrizado, porque Dios no piensa como piensa el ser humano. Dios no actúa como los humanos actuamos, ¿cierto que sí? Aquí mínimo esperaban ese día los judíos, la sinagoga de los principales sacerdotes, que se les explicara la palabra, la ley y los profetas, se le leyera, ¿cierto? Pero nunca pensaron que el Espíritu Santo iba a hablar por una persona allá que estaba sentada. Recuerdo la historia de hace poco, de un pastor por allí en el Brasil. Estaba invitado a ir a dar un culto, una campaña en una iglesia de no sé cuántos miles de miembros. Y el pastor se vistió de mecánico, de gamín, digámoslo así, de andrajoso. Se vistió y se disfrazó. Dice que él entraba ahí a pedir monedas, entraba a que le dieran un lugar adelante, y los sugieres de la iglesia, cómo lo sacaban, no le sentían asco porque lo veían así, todo andrajoso, todo sucio. Pero era el pastor que iba a predicar ese día, ¿cierto? Pedía que le dejaran un lugar adelante. Hubo un momento que llegó que él tenía que presentarse. Y todo el mundo esperaba que por las sillas del centro entrara el famoso predicador con tremenda palabra, con tremenda revelación, enseñanza, conocer al pastor de multitudes. Y resulta que él estaba entre la gente vestido de andrajoso, cogió el micrófono y dijo: yo soy el pastor que tanto han anhelado. Lo único que les dijo fue: porque tuve hambre, le recitó una palabra bíblica. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve en la cárcel, no me visitaste, ¿cierto? Algo así. Tuve desnudo, no me cubriste. Algo así como quien dice: esta no es la iglesia de Cristo. Cristo no tuvo, digamos, esa mentalidad de que siempre empujaba a la gente o decía: mire, yo soy el gran Mesías. Para nada. Aquí el Espíritu Santo, en este suceso del primer viaje misionero de Pablo, habla desde la banca, o sea, desde alguien que entró y se sentó allá, y bueno, afortunadamente le dieron la palabra y el Espíritu Santo pudo dar el mensaje. Querido televidente, así son las cosas de Dios, así se conoce a Cristo, así se conoce el Dios único, verdadero, que Él no piensa como nosotros pensamos. Él no camina por los caminos que nosotros llevamos. Él actúa de una manera sorprendente. Aquí el Espíritu Santo, el lugar del Espíritu Santo fue la banca. No fue en la parte de adelante. No fue como invitado con antesala, con cosas así protocolarias. Entró a través de Pablo, se sentó con el amigo Bernabé y empezó a hablar el mensaje de exhortación, de corrección, de arrepentimiento a una iglesia o una sinagoga de los judíos en la época de Pablo. El lugar del Espíritu Santo podría ser el tema en esta hora. Tenga cuidado, sea sabio, sea prudente. El Espíritu Santo puede hablarle a usted a través de un programa como este. El Espíritu Santo puede hablarle a través de un niño. El Espíritu Santo puede hablarle a través de una alabanza cristiana. El Espíritu Santo puede hablarle a usted audiblemente. Le puede hablar porque Él es soberano. Aquí les habló a los judíos y desde la banca, yo me imagino la exhortación tan grandiosa que les dio, todo el mensaje, no necesariamente pasando allá, vistiéndose de manera de gala, bueno, los judíos tenían muchos protocolos para poder pasar allá, siquiera hablar una palabra. Y aquí el Espíritu Santo les dio una lección tremenda. Bueno, lo dejo en compañía del que vive para siempre, el invisible, el que viene pronto, se llama Jesucristo.
Bueno, quedamos entonces para la emisión de un nuevo programa. Recuerde que Cristo viene, recuerde que el Espíritu Santo, así como habló aquí a través de Pablo desde la banca, le puede hablar a usted también desde cualquier ángulo de su vida, en cualquier faceta de su vida, puede llegar a hablarle. Sea reverente, ¿cierto? Escuche el mensaje, aunque sea de exhortación, como aquí lo hizo el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el viaje misionero en tremenda ciudad llamada Antioquía de Pisidia con su amigo Bernabé. Bueno, lo dejo en bendición, lo dejo para que usted aprenda algo nuevo del programa. Cristo viene, Dios les bendiga. El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.